Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar aquí en nuestra cita mensual con el doctor Manuel Barbo González, médico general, especializado en medicina biológica, bioenergético. Todos los meses tenemos esta charla que él generosamente nos brinda a Fusenda y a todos los amigos que se conectan. En este caso es la segunda parte de la conferencia Conciencia más allá de la vida. Entonces, hoy vamos a terminar este interesante tema que ha despertado mucho interés. Como toda reunión espírita, vamos a hacer la oración inicial para la que pedimos que se unan conmigo de pensamiento y de sentimiento para elevar al plano espiritual superior esta solicitud de protección, de asistencia, de ayuda, de inspiración a nuestro conferencista para que su verbo sea fluido, para que ese mensaje pueda llegar a todos nosotros, que seamos nosotros también un terreno fértil donde ese mensaje cual semilla pueda brotar, pueda germinar y pueda dar frutos de mayor fe, de mayor paciencia, de mayor claridad y estar más despierto ante las situaciones que tenemos que vivir en la vida. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu asistencia y que todos salgamos de esta reunión fortalecidos. Muchas gracias, Manuel Barbo. Manuel Barbo, además, es socio de AME, vicepresidente de AME, que es la Asociación Médico Espírita Colombiana, y es socio de ACESPAS, Asociación Espírita Senderos de Paz, de la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias, Manuel, por aceptar esta invitación. Bienvenido y la palabra es tuya. Bueno, gracias, Abel, por la invitación a este canal de divulgación de la doctrina del Consolador, la doctrina espírita. Le damos gracias también al Maestro Jesús por la oportunidad que nos da a todos nosotros de compartir estas enseñanzas que la tercera revelación nos deja a través de los diferentes libros y así ampliando, como Kardec lo dijo, que la doctrina espírita era filosofía, era ciencia y era religión. Hoy vamos a hacer la segunda parte de esta conferencia, donde continuamos, como decíamos, filosofía, ciencia y religión. Hace un mes, en septiembre, hicimos la primera parte. Está allí montada en las páginas de Barranquilla Espiritual, que maneja Abel Prasca. Ahí pueden encontrar muchas otras conferencias y además de eso, pues van a encontrar la primera parte de esta. Entonces, iniciamos ya esta segunda parte, conciencia más allá de la vida. Del libro Floraciones Evangélicas de Juana de Ángeles y Divaldo Pereira Franco, encontramos en uno de sus capítulos la siguiente revista que nos dice que los filósofos y héroes, conquistadores, reyes, magos y sacerdotes del pasado mantuvieron un prolongado comercio con el mundo espiritual. Diálogos iban y venían, donde se comprobaba la inmortalidad, la comunicación con ese mundo espiritual y mostraban la reencarnación del alma. Pero con Jesús, estos llamados muertos recibieron el respeto necesario. Luego siguió Allan Kardec, el misionero que mandó Jesús,
que nació en Francia, en la ciudad de Lyon, y fue investido por el mundo superior, del cual dirige Jesús en la tierra, para mostrar la vida después de la sepultura y hacer cumplir las palabras de que Jesús dejó en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, 16, 17, que él enviaría al Espíritu de la verdad, el Consolador, el Paráclito, el Defensor, para restaurar el cristianismo que Jesús dejó profético, abriendo el intercambio con las esferas espirituales. Y nos acordamos de ese inolvidable monte Tabor, donde él se transfigura y conversa con los dos grandes profetas o patriarcas hebreos, Elías y Moisés. Y allí se inaugura el intercambio con el mundo espiritual en ese monte Tabor, en el cual se quita la prohibición que hizo Moisés en el desierto de Sinaí, cuando la comunicación con el mundo espiritual se convirtió en una cosa, un comercio allí, unos rituales que muchas veces dejaban enfermos y para preguntar cosas baladíes. Y entonces, él prohibió ese comercio, pero Jesús en el monte Tabor lo abre. Entonces, nosotros vemos que Jesús de Nazaret hablaba de eso. Mi reino no es de este mundo. Cuando en el diálogo con Pilatos, él le preguntaba, ¿qué enseñas tú? Yo enseño la verdad. Y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Entonces, Jesús le dice, averígüala. Entonces, Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Él dice esa gran frase, mi reino no es de este mundo. Y por eso tenemos en el Evangelio según el Espiritismo, ¿verdad? En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 2, el ítem 3 y 5. La explicación donde nos dice Kardec que para muchos la vida futura es una creencia vaga, incompleta y sin certeza. ¿Ya? Esa idea clara y precisa que nos formamos de la vida futura nos otorga una fe inquebrantable en el porvenir. Pero cuando tenemos la seguridad que estamos en un lugar transitorio cumpliendo lo que dice Pablo, no mire las cosas de la tierra, sino las del cielo. Entonces, nosotros vamos a ver que esto es transitorio y no abusamos de los goces terrenales, que siempre estaremos en cuenta que somos espíritu. Y aquellas situaciones tristes o adversas que suceden, como muerte de seres queridos, pérdida de bienes, etcétera, siempre va a mantener a través de la oración una calma de espíritu. Y sabiendo y recordando las palabras de Jesús que nos dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, Jesús de Nazaret nos comprueba la inmortalidad del alma cuando él dura 40 días después del sacrificio del Gólgota, 40 días entre los apóstoles, mostrándonos su cuerpo espiritual. Entonces, yo no sé cómo todavía hay gente que duda de la vida futura. Como dice nuestro querido Pablo, si no creemos en la resurrección, entonces es vano. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué él hizo sacrificio? Entonces, ¿cómo es posible que todavía estemos negando eso? Entonces, esta es la conferencia, la conciencia más allá de la vida, es mostrarnos que todo lo que hizo Jesús sigue activo, fijo, sigue vivo en nosotros. Y hoy la ciencia está comprobando esto. En este entonces, ustedes mírense, el apóstol Pablo, cuando nos dice en Filipenses 3, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo. Entonces, en Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea,
Constantemente vamos a tener ese recorderis en las diferentes epístolas de Pablo diciéndonos nuestra verdadera ciudadanía. Entonces, empezamos esta segunda parte con la doctora Elsa Lucía Arango, colombiana, médica graduada y también médica homeópata y médica bioenergética de Medellín, que esta conferencia la hicimos hace unos años atrás, porque ella sacó estos dos libros. Uno de ellos es Experiencia con el Cielo. Entonces, ella allí en estos dos libros, en los capítulos al principio, nos dice que eso es uno de las grandes preguntas de la humanidad, la cuestión del cielo. Es un misterioso lugar, pero todas las creencias a través de la historia hablan de él. Entonces, ¿cuál es la pregunta más frecuente que la gente dice? ¿Qué es el cielo? ¿Cómo se va hasta allá? ¿Todo el que fallece va al cielo? ¿Algunos regresan? ¿Quién es el que viaja? Esas son las preguntas en general de las personas. Entonces, esa idea que nos hacemos del cielo, nos las hacemos a través de muchas personas que se encuentran con familiares que han partido al mundo espiritual y tienen visión de ellos en cualquier noche, y que los cuentos de pueblo están llenos, pletóricos de estos encuentros. ¿Ya? Entonces, nos dice acá la doctora Elsa Lucía Arango que muchas de las cosas que conocemos, si nos vamos a la ciencia, eh, el- los microscopios nos muestran ese mundo infinitesimal, ese mundo de los insectos pequeñitos, de las bacterias, y estudiamos gracias al avance o el conocimiento de otras personas que han llegado a ese conocimiento directo, como el astrónomo que nos muestra las fotografías de de los grandes telescopios como el Hubble. Y así, los diferentes científicos que a través de la historia han dado un paso más adelante, e incluso tal tildados de loco como Pasteur, como lo atacaron, y todos aquellos que han intentado responder las preguntas que todos nos hacemos. Entonces, este gran Kardec, ese es su mérito, se puso a investigar ese mundo invisible. Hoy la ciencia nos está ayudando. Como esta doctora, cuando hace estos dos libros por sus experiencias en su consultorio manejando pacientes de cáncer que están ya enfrentando la muerte, o por visiones que ella misma tiene o sus pacientes. Pero la muerte todavía causa miedo, ¿ya? Es un evento frío, doloroso. Nadie quiere enfrentarse a eso, muchas veces ni hablar, ¿ya? Entonces, no, muchas veces desconocen ese espíritu que está allí, y por eso cuando Jesús le decía, cuando fue la resurrección de Lázaro y la hija de Jairo, él decía, él duerme, ella duerme. La gente cree de que ellos estaban muertos. No estaban muertos, estaban en catalesia, y por eso Jesús dijo, ella duerme. Venían de una prolongada enfermedad, y ese magnetismo de Jesús la trae, revitaliza ese cuerpo físico y Lázaro regresa. Pero estaba allí en cataléptico, necesitaba de ese fluido magnético del maestro para revivir, por decirlo así, su carne. Entonces la gente cree, como él dijo, ella duerme, que la gente cuando muere se va a dormir. Y no es así, ¿ya? Entonces la muerte, al no saber qué ocurre después, se le tiene mucho miedo, porque cree que todo se pierde, ¿verdad? Entonces, y muchas veces también los niños preguntan y se le contesta con miedo, o esta frase, como decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross en sus libros, eh, la, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, lo que no sabe, una doctora que trabajó en la experiencia con los moribundos, fue la que rompió el tabú de la muerte, ¿ya? Entonces, ella dice en sus libros, por ejemplo, que a los niños cuando preguntan que dónde está mi mamá o si fue el papá que se murió, le dicen, es que Dios se lo llevó.
que Jesús se lo llevó. Entonces ella tiene un caso muy patético ahí, donde la niña, al morir su papá y que le dijeron esa respuesta, ella, yo no quiero saber de Dios, Dios es malo, Dios se llevó a mi papá. Entonces, mírense ustedes, no podemos tener una creencia inadecuada a un niño, ¿ya? Porque entonces son temores que su padre le transmitieron. Entonces, ese temor a la muerte, tenemos este libro de Manuel Filomeno de Miranda con Divaldo Pereira Franco, el gran medio brasileño, donde tenemos en el capítulo 11, el temor a la muerte se debe a 5 factores, y nos dice Manuel Filomeno de Miranda, este espíritu que trabaja mucho en el mundo espiritual, porque precisamente hay un instinto de conservar la vida. Hay un predominio como animales que somos. Y estando nosotros reencarnados, tenemos un olvido de ese pasado. Entonces, se tiene un olvido transitorio de que somos espíritu. También influye todas las creencias falsas que muchas doctrinas religiosas nos han involucrado. Y precisamente, como en el medioevo se encargaron de tildar con la Inquisición que todo lo referente al espíritu era tabú, era diabólico, era demoníaco y eso no se podía estudiar. Por eso, lo que han escuchado otras charlas mías, yo siempre digo que precisamente en el momento en que Jesús en esos 40 días en el cual se aparecía varias veces, se apareció esa noche que estaban reunidos y estaba Tomás y llamó a Tomás a decirle, ven, introduce tus dedos. Ahí no está diciendo Jesús, estudia, investiga, que es lo que hizo Kardec, investigar. Entonces, en ningún momento estudiar el espíritu es diabólico o es tabú. Precisamente esa es una de las cosas por la cual nos da miedo. Entonces, mírense ustedes acá la parte esta del instinto de conservación, porque el espíritu está imantado al cuerpo, lazo a lazo, célula a célula, y entonces siempre tenemos ese instinto de defender la vida, por eso tenemos el instinto de comer, de tomar agua, para preservar la vida, ¿verdad? Entonces, cuando éramos animales traemos ese egoísmo, ya, ese egoísmo y la lucha del territorio, la lucha de la comida. Y cuando reencarnamos tenemos un olvido de ese pasado. Y todas las religiones que metieron premios, castigos, miedos, una justicia absurda, nos hablaron de un diablo, de un demonio. Entonces la gente cree que va a morir, se va a encontrar con el demonio. Y precisamente el punto 5, que es lo que hoy estamos tratando, creemos que la mente es una secreción del cerebro. O sea, que el pensamiento, la mente, es una secreción del cerebro como la orina del riñón o como la bilis del hígado. Son informaciones equivocadas. Entonces, precisamente en base a esta parte 5, nosotros estamos estudiando la conciencia más allá de la vida de los científicos que están trabajando en que la mente es del espíritu, no es una secreción cerebral. Entonces, mírense, los que estudian la filosofía, los jurisprudentes, abogados, cómo deben estudiar los diálogos de Platón, la República de Platón. Nosotros tenemos aquí en esta grande anécdota de Sócrates, cuando él fue juzgado, y es la defensa, ustedes pueden encontrar en el tomo 2, los diálogos, la apología de Sócrates, o sea, la defensa de Sócrates, cuando él dice, temer a la muerte no es otra cosa que creerse sabio sin serlo y creer conocer lo que no se sabe. En efecto, nadie conoce la muerte ni sabe si es el mayor de los bienes para el hombre. Sin embargo, se le tiene miedo como si se supiese con certeza que es el mayor de los males. No es una ignorancia avergonzarse, no es una ignorancia vergonzante creer conocer una cosa que no se conoce. Entonces mucha gente dicta cátedra diciendo que la muerte es lo final, que ya no existe más nada. ¿Y por qué va a aseverar eso? A ver, dígame los criterios, las pruebas que tiene para decir eso. Entonces mírese este gran filósofo griego, cómo desde entonces nos dice una gran verdad.
¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos hoy trabajando nosotros con estos grandes hombres, estos sabios hoy de día científicos que son los sacerdotes de hoy. Porque mírese, tenemos este doctor Charles Starr, que nació en Pensilvania, estudió ingeniería eléctrica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, después se fue a la Universidad de Dutch, estudió con el famoso parapsicólogo y psicólogo Rhine, o sea, Rine. Después recibió un PhD en psicología en la Universidad de Carolina del Norte. Trabajó la hipnosis, hizo un doctorado en la Universidad de Stanford, profesor de psicología en California. Entonces, ustedes ven aquí una cantidad de este currículum tan intenso, tan extenso del doctor Starr. Fue miembro principal del Instituto de Psicología Transpersonal en Palo Alto, California, que sabemos la psicología transpersonal, que es hoy la rama de la psicología que está estudiando Juana de Ángeles, y estamos nosotros ya conociendo de ella porque ya hay universidades que estudian el espíritu. ¿Ya? Fue profesor de la Junta de Asesores del Instituto Monroe, profesor de la Universidad de Nevada, profesor en California, de psiquiatría de la Universidad de Virginia, en la Facultad de Medicina. También investigador en la parapsicología de la Universidad de Stanford. Y tiene muchos libros, Entonces, este gran científico, este Sócrates de hoy, ya, que sí está trabajando en investigaciones y tiene muchos libros como El fin del materialismo, Charles Starr, la editorial Kairos, nos dice que en estos momentos hay una búsqueda espiritual de muchas personas, incluso no solamente del ego, sino también de científicos. Ya. Entonces, hoy mismo hay una visión materialista, que es la que más está difundida en el medio. Y muchas veces es un científico, cuando trata de buscar lo espiritual, viene un conflicto porque los compañeros lo atacan y lo sacan de ese staff. Cuando el doctor Brian Weiss, psiquiatra famoso, que tiene su libro famoso Muchas vidas, muchos maestros, duró 4 años para sacar su libro Muchos maestros, muchos sabios, por el temor que lo iban a sacar, y así fue. A los 4 años, mientras él trabajaba con esa paciente que le llamó Catherine, y durante 4 años trabajó mucho más y tuvo la seguridad. Entonces, doctor Brian Weiss saca el libro, y preciso, el departamento de psicología y de psiquiatría de la universidad lo sacan, y del hospital Monte Sinaí en Florida, en Miami. Pero hoy fue de nuevo recibido, admitido, y tumbaron todo eso que en un entonces 30 años atrás habían hecho. Entonces, eso genera conflicto cuando tú comienzas a decir, creo en el alma, en el espíritu, en la vida después de la muerte, en la reencarnación, o tiene experiencia cercana a la muerte y la quiere contar, y lo creen loco, o que vi a mi hermano que murió, mi mamá que murió. Es decir, son tildados de locos. Entonces, pero hay una búsqueda desesperada para que la gente anda buscando sentido a su vida, sobre todo en estos momentos de muertes prematuras. Entonces, muchas veces la ciencia moderna califica de bobos a esos científicos que tratan de buscar una explicación al alma, al espíritu, a la vida. ¿Ya? Entonces, pero muchas veces arrastran con sus conductas a otras personas, y entonces hay una persona que hoy cree en la vida después de la muerte, y en otro momento dice que no. Entonces, un día la cabeza y el corazón están abiertos a lo espiritual, pero al otro día creen que es una ilusión y un engaño. Y entonces allí abortan la búsqueda que le hubiera dado sentido a la vida y lo hubiera preservado en el futuro de consecuencias desastrosas. Entonces, está este otro libro, Vida después de la muerte. Ustedes ven allí los diferentes autores: Ken Wilber, Rupert Sheldrake, el gran Stanislav Grof, Charles Starr y todos estos. Entonces, en este libro
vamos a encontrar este artículo del doctor Charles Starr, donde el capítulo se llama ¿Quién sobrevive? Conclusiones de la moderna investigación de la conciencia. Entonces, nos hacen creer en la visión materialista que la conciencia es un computador, ya que los estados alterados de conciencia que tienen lugar en los sueños y en las sesiones psicodélicas no son más que programas. Cuando habla de sesiones psicodélicas, es toda la experimentación que hay con el LSD, con la muscalina, estos hongos mexicanos, con la ketamina, con el yagué, ya. Entonces, esa visión materialista nos dice que hay programas y subprogramas. De la muerte del cuerpo y del cerebro, que pasa a ser como desaparición de la conciencia. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que toda creencia, toda fe religiosa y experiencia mística que afirme que entre la conciencia y el cuerpo carece de sentido. Entonces, esto es lo que hoy los grandes sabios, como decía Sócrates, están investigando todo esto de la conciencia. Todo esto es lo que pasa cuando el cuerpo se le termina su recorrido en la tierra, está cansado, está enfermo, se desestructura, se rompen los lazos y este espíritu regresa a su mundo original, a ser ciudadano, como dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, como ustedes vieron, está en Filipenses 3, el capítulo 3 de Filipenses. Entonces, este doctor Charles Starr nos dice en este capítulo, como ustedes ven aquí, ¿quién sobrevive? Entonces, ¿qué pasa con esta visión materialista? Todo es tildado ya como patología, como alucinaciones. Cuando tú hablas que tuviste un contacto con una persona fallecida, una experiencia cercana a la muerte. Entonces, esto descalifica los aspectos más vitales de la condición humana. ¿Cuál es? Su espíritu. Porque es el ser, es el que no muere, es el que te explica tus sueños. Toda la filosofía que nos dejó Jesús de Nazaret en su experiencia en la tierra. ¿Ya? Y esto, al negar eso, vamos a tener una visión pesimista de la vida. Entonces, esta frase es tan importante que nos deja Charles Starr. ¿Qué es lo que queda después de reducir la esperanza, el amor, la alegría, el intelecto a un movimiento fortuito de partículas electroquímicas dentro de un biocomputador que se originó por el azar en un universo muerto? Entonces, en un universo muerto, si lo consideramos un universo materialista, donde no hay psiquis, donde no hay espíritu, sino que todo es una colisión o un juego de los átomos, de los electrones que chocan uno con otro, como si fuera una piscina de pelotas. Entonces, en este mismo capítulo, mire que tan importante esta filosofía que el doctor Starr nos deja, que la visión científica está incompleta y no nos pueden rechazar la supervivencia de la conciencia más allá de la muerte. Fíjense hoy un gran científico de esto, por eso leí y puse en la diapositiva todas sus especializaciones y todo su currículum. Entonces, esa ecuación que la mente es igual al cerebro es incompleta y no debe seguir gobernando a priori. ¿Qué quiere decir? Sin demostración nuestra realidad espiritual ni la posibilidad de la supervivencia después de la muerte. Entonces, mírense ustedes qué nos dice en esa pregunta que tengo ahí en amarillo y resaltada. Mal podremos responder a la pregunta, ¿puedo sobrevivir a la muerte? Si antes no hemos contestado a otra pregunta que es más grande, ¿quién soy yo? Mírense esta filosofía
Si nos estamos preguntando que si seguiremos vivos, o sea, que si existe un espíritu que sigue, que sale de ese cuerpo físico, como lo dijo Pablo en Corintios, se siembra cuerpo animal corruptible, o sea, que se pudre, y sale cuerpo espiritual incorruptible. Pero primero tenemos que contestar esta pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Ah? Entonces, eso es lo que nosotros en cada una de estas conferencias que hace la doctrina espírita, ya sea por este canal o por los otros canales de los centros espíritas, es lo que hoy, y a pedido de Jesús, por eso mandó al Consolador, a restaurar ese cristianismo profético, mediúnico, de relación con el mundo invisible, y que fue, vilmente, digamos así, condenado en la Edad Media, pero para mantener el oscurantismo. Y por la historia sabemos que no fueron prácticamente el clero instalado, sino una cantidad de personas que no tenían vocación, que se metieron cuando vieron el poder que los emperadores le daban a la religión ortodoxa, y en el fondo eran detractores como dicen, del Cordero de Jesús. Entonces, por eso, ¿quién soy yo? Juana de Ángelis, en este libro llamado El autodescubrimiento de Condivaldo, nos dice que hay que autodescubrirnos para poder confirmar que somos un alma inmortal con propósitos superiores a los que la materia tiene. Así vamos a comprender el recorrido corto del mundo carnal y vamos a poner nuestros ojos en el espíritu, como nos pide Pablo. No miren las cosas de la tierra, sino las del cielo. Está en la epístola a los Colosenses, capítulo 3. Entonces, Jesús de Nazaret siempre nos habló de eso. Ya, la palabra de los talentos, a cada uno según sus obras. Entonces, Juana, en este libro de autodescubrimiento, también nos dice: creer que nosotros nos dirige la herencia y el azar, o sea, el acaso, la parte fortuita de la suerte, nos va a llevar a que la salud y la enfermedad, la felicidad, la desdicha, son acontecimientos estúpidos porque vienen del movimiento de los genes, del ADN, del código genético, y no es así. Si nosotros vamos a considerar eso de que somos un vil o somos un estrecho movimiento de moléculas o de genes que están apareados con la luna, con el sol, bajo la influencia de astros, etcétera, etcétera, entonces nacemos en la concepción y todo termina en la muerte. Un periodo muy cortico, porque hay personas que viven 5, hay otros 10, 15, 20, 25, todo hay unos diferentes recorrido carnal. Es un trabajo muy breve que sabemos que la naturaleza invirtió billones de años aglutinando, perfeccionando moléculas para llevar a un código biológico fatalista. Así todo se terminaría en la muerte y todo un proceso inteligente de evolución quedaría ahí en la muerte fatalista sin ningún efecto a posteriori de una conciencia que siga después de la muerte y que de todos estos procesos saque grandes conclusiones y grandes avances espirituales. Por eso, hay una conferencia llamada Dios, la gran búsqueda, del cual yo trabajo con este libro de la doctora Marlene Nobre, El clamor de la vida. Allí en el capítulo 3 nos dice ella que muchos científicos continúan todavía amarrados a esas fuerzas ciegas del acaso, o sea, de lo fortuito. ¿Ya? Y eso no es suficiente para explicar la transformación de los átomos en cuerpos humanos, ¿verdad? Entonces, usted se da cuenta que por ejemplo, la concepción es la unión del espermatozoide media célula con el óvulo, media célula. Y de ahí nace los 46 cromosomas. Una célula completa se va dividiendo y nace un ser en un cuerpo humano con todos los órganos de los sentidos y muchos órganos, muchos sistemas especializados. ¿Ya? ¿Y quién dirige esa división? ¿Quién dirige esa división? Esa división, nosotros mismos, el alma. Ese espíritu, ese cuerpo espiritual, ese
periespíritu que dice la doctrina espírita, conocido también antes como cuerpo astral en la doctrina esotérica de Petrona Blavatsky. Entonces, ya hay muchos científicos que esas explicaciones no son satisfactorias para ellos y no se quedan allí, como muchos de nosotros. Por eso, aquí tenemos en otro libro llamado Más allá del cerebro, la expansión de la conciencia, o estos grandes autores que ustedes ven aquí. Ken Henry, que trabaja en psiquiatra de una experiencia cercana a la muerte, Stanislav Grof, Charles Starr, Michael Grosso, el doctor Peter Fenwick, que lo vamos a ver esta noche. Entonces, aquí la psicología transpersonal que quizás originalmente la funda el doctor Jung y el doctor Maslow, el psiquiatra Abraham Maslow del humanismo. Y en ese momento Stanislav Grof en Palo Alto, California, cuando empieza sus trabajos en el Instituto Transpersonal de Palo Alto, cuando se viene de Praga, porque él es de Praga, antigua Checoslovaquia, él coloca el término holotrópico para estados de conciencia orientados hacia la totalidad. Hacia la totalidad. Entonces, trópico viene de tropismo. Tropismo es hacia lo totalidad, lo completo. Entonces, estas son experiencias, los estados no ordinarios de conciencia, ya, y toda esta investigación de estos grandes hombres que están aquí en este libro, y básicamente el doctor Tarr, que está aquí, el doctor Stanislav Grof, acá Stanislav Grof, ellos dicen que la psiquiatría moderna, entendemos que hay una revisión radical. Hay una nueva cartografía de la conciencia y una revisión del papel de la espiritualidad en la vida. O sea, es básico nosotros como mente que viene de todos los avatares de un espíritu, la búsqueda de ese reino en los cielos. Entonces ya nosotros, las cartografías que dejó Freud, ¿verdad? Son insuficientes. Y sin desconocer sus grandes trabajos, sino que en ese momento ellos desconocían el espíritu, la reencarnación, y estos nuevos investigadores que han ido más allá, ya nos dice que hay revisar todo esto. No podemos reaccionar con desdén, hay que dar las bienvenidas a estas nuevas oportunidades. Entonces, ya no más materialismo, ya tenemos que reconocer que todo es espíritu, ¿ya? Y que no podemos, como decíamos anteriormente el doctor Tarr, que esta experiencia que cada uno de nosotros vive en sueños o sea, o en vigilia, o sea, despiertos, estas experiencias directas no son psicopatologías, no son psicopatología y forman parte del acervo espiritual de nosotros, los humanos. Aquí vemos este gran hombre, Stanislav Grof, médico psiquiatra de la Universidad de Praga, que después viaja a Estados Unidos. Aquí tienen algunos de sus libros. Más allá de la muerte, la mente holotrópica, el juego cósmico, la respiración holotrópica, psicología transpersonal. Ustedes van viendo aquí cada uno de sus libros, pero no son todos. Cuando ocurre lo imposible, la experiencia con la droga LSD. Él empieza su experiencia como psiquiatra en Praga, el laboratorio Sandoz de Basilea, Suiza. Ellos sacan esta droga, el ácido dietilglicérgico para tratar experiencias psiquiátricas, y lleva esta droga experimental a la Universidad de Praga, a la Facultad de Psiquiatría, y comienzan los experimentos. Y el doctor Stanislav Grof en Praga, comienza él mismo a experimentar esta droga y en pacientes. Y ahí empieza su ampliación de esta visión del hombre a través de las experiencias de estos, por decirlo así, viajes. Entonces, el doctor
el doctor Stanislav Grof es un experimentador directo de todos estos fenómenos y por eso es hoy por hoy uno de los grandes hombres exponentes del estudio del alma. Ahorita vamos a ver un video de la Universidad de Chile donde él fue, para que vean ustedes la importancia a nivel mundial de él. Entonces, él tiene más de 50 años de experiencia en la investigación de estos estados no ordinarios de conciencia. Profesor de psicología en California, también fue fundador de la psicología transpersonal. Aquí vemos el video en Chile. Este es un congreso internacional de psicología transpersonal y debe reunir a expositores que tienen experiencia en este tema y generar un espacio de diálogo y comprensión de temas que a veces son difíciles de comprender, como la psicología transpersonal misma. Un encuentro de este tipo con personalidades tan importantes es una manera de proyectar la disciplina, la ciencia y también de proyectar la escuela. Para la Escuela de Psicología es un honor recibir al Dr. Grof, es un reconocimiento a la trayectoria de la escuela, al prestigio que se ha ganado estos años, a su calidad académica, al reconocimiento de la formación de los profesionales, de la inserción en Chile de nuestros profesionales, y es muy importante también la consolidación de un equipo académico a la base de la Escuela de Psicología. El Dr. Grof trabaja directamente con académicos de la escuela que han hecho posible su visita a nuestra institución. Me parece una oportunidad maravillosa tener a uno de los psicólogos más importantes de la historia aquí con nosotros. Creo que su presencia va a instalar en Chile una mirada hacia la psicología transpersonal mucho más amplia hoy día y mucho más respetable también. It's a new school of psychology that originated in the late 60s, which tries to cover the whole range of human experience, including various forms of non-ordinary states, such as states that happen in meditative practice, in psychedelic experiences, in shamanic rituals, and so on. And also psychology that's trying to bring spirituality into psychology, and also find a synthesis between science and spirituality, sort of bridge that gap that seems to exist there. Un tremendo lujo poder tener al psicólogo más importante vivo en la Universidad del Pacífico, el fundador de la línea transpersonal, que es la línea que seguimos en esta universidad. Entonces es como tener a Freud en una escuela psicoanalítica. Bueno, aquí ven ustedes la importancia de este eminente científico llevando todo su bagaje investigativo a esta gran universidad del Pacífico allá en Chile. Entonces, nos dice el doctor Grof que la psicología y psiquiatría tradicional siguen la visión materialista y no reconocen la espiritualidad. Ya, para ellos, el mundo material es la única realidad. Y la creencia en un espíritu, en la vida después de la muerte, eso es superstición, algo primitivo, un pensamiento mágico, regresar a formas infantiles. Entonces, las realidades espirituales quedan relegadas al mundo de una enfermedad mental. Entonces, todavía los psiquiatras actuales en muchas universidades occidentales no distinguen entre una experiencia mística y una experiencia psicótica y las considera como una enfermedad mental. Entonces, y eso está mandado de recuerdo. Nos sigue diciendo el doctor Grof que las experiencias transpersonales poseen muchas características sorprendentes que destruyen, o sea, dice ahí, hace añicos los presupuestos fundamentales del paradigma newtoniano, cartesiano y la visión materialista que tiene el hombre hoy. Entonces nosotros podemos obtener información del universo de dos modos, nos dice el doctor Grof. Por tus sentidos, porque analizas, recopilas y haces síntesis de todo eso y sacas una conclusión. Pero también
por la identificación directa que tienes tú en un estado no ordinario de conciencia. Y estos estados, si tú acumulas un material en un estado no ordinario de conciencia, la psiquiatría occidental tradicional nos dice que eso es una psicopatología, que es una enfermedad mental. ¿Entiendes? Y resulta que nosotros, cada uno de nosotros, es un microcósmico, es un microcosmos dentro de un macrocosmos. Entonces, esta investigación de estos estados no ordinarios de conciencia nos revela una sorprendente paradoja respecto a nuestra naturaleza. Nos muestra de un modo misterioso y todavía no explicado que cada uno de nosotros tiene la información completa del universo entero y de toda la vida. Y tenemos un canal potencial, o sea, un canal de entrada a toda esta experiencia y a toda la red cósmica, y que somos una parte pequeñita de ella. ¿Ya? Entonces cada uno de nosotros es como una argolla de un collar. Entonces, esto es lo que todos estos investigadores han acuñado a través de trabajos exhaustivos, muy bien realizados, ya, y que muchos han hecho en sus laboratorios de consultorio o en sus clínicas estas investigaciones. Entonces, nosotros no podemos explicar todo esto, estado no ordinario de conciencia, solamente por la biografía postnatal y al inconsciente individual freudiano. Ustedes saben, eso es lo que Freud nos dejó, toda esta rama, el consciente, el inconsciente colectivo, el inconsciente general, el ello, el yo, el super yo, todo eso no. Con eso no podemos nosotros explicar todo. Ya, son más amplias de lo que la universidad académica nos quiere hacer creer. Entonces, el doctor Gross sugiere un modelo de la psiquis. Primero, el dominio biográfico habitual, o sea, el biográfico de tu biografía. Naciste de tu madre, de tu padre, los 9 meses de embarazo, naciste y comienzan toda tu historia biográfica hasta el día actual. Hay un dominio perinatal, que es eso, en el momento, los 9 meses de embarazo y el parto. ¿Qué pasó? Porque el parto puede producir muchos problemas psicológicos y así está comprobado con los psiquiatras modernos que hacen las hipnosis y el doctor Grof. Y nos vamos al dominio transpersonal. Transpersonal quiere decir más allá de lo personal, más allá de la materia, al espíritu. ¿Verdad? Entonces, a través de todas las meditaciones y las experiencias psicodélicas y todo lo que, con la respiración holotrópica, que ya no usa pastillas o experiencias psicodélicas como ya dije, la ketamina, el LSD, los hongos de las muscalinas, la psilocibina, allá en México que nacen estas plantas, el yagueo, ayahuasca, sino ya allí todo esto nos muestra que hay fenómenos en que nos identificamos con otras personas, con animales. O sea, si nosotros sabemos y aceptamos que es así, y nos lo dice la doctrina espírita y muchas filosofías, que nosotros antes de ser humanos hemos pasado por el reino animal. Entonces nos podemos identificar allí con animales y salir al flote arquetipos y que nos muestran estas experiencias en otros países, en otras latitudes geográficas que hemos estado en otros planetas. Es decir, es tan interesante todo este viaje y cómo lo identifica y lo muestra el doctor Grof en sus experiencias y en sus libros, que ya están muchos en el español. Entonces, aquí vemos un pequeño video del doctor Gross, escuchémoslo. Experiences or mystical experiences, get their information. Their information. Contact with what, or with some collective unconscious, or from where do you think they are in contact with? The traditional perspective is that the universe essentially is matter. The only thing that really exists is matter. Evolution of the universe, evolution. Matter, which is inert, passive, reactive, mind, and then somewhere after billions of years,
in a very insignificant part of the universe, life originated. About atoms, combining molecules and organic molecules and organic macromolecules, cells, multicellular organisms, some central nervous system develops, and then very established by supposedly this miraculous thing happens that that develops consciousness, becomes aware of itself. If you think about it, if you look at basically a metaphysical assumption, it's not a scientific statement, it never was. Tested or documented, it's a basic assumption. So the idea of this kind of thinking is that psyche is a product of matter and exists in a very, very limited part of the universe, inside of the human skull. Some primitive forms of intelligence exist in higher animals, we would call it psyche. But this is a very different image from what emerges out of the non-organistic consciousness. Those observations support something that was formulated by Carl Gustav Jung, that psyche somehow permeates all of existence. Our individual psyche is kind of out of the universal psyche. They're part of the universal intelligence. All creation is all intelligence. Bueno, ustedes se dan cuenta aquí, el doctor Stanislav Grof, cuando dice que toda la materia está carente de inteligencia, de psiquis, y que si hay un poquito de inteligencia está en el cráneo del hombre, pero la desconocen los animales y en todo. Y resulta que Jung y los seguidores nos dicen que todo es inteligencia, que hay una psiquis en el universo que forma parte del gran pensamiento universal de esa inteligencia suprema que sería Dios. Entonces ustedes ven aquí un gran científico que lo está hablando con categoría porque él lo ha experimentado en el laboratorio con todas sus investigaciones. Entonces mírense ustedes este gran investigador, como decía, él lo dijo, lo dijo Sócrates. Es que creen saber lo que no saben y a decir sin comprobaciones. Él dice, es una prueba metafísica indirecta donde no están comprobando lo que están diciendo. Entonces, ¿cómo se ponen a decir algo que no saben ni lo pueden demostrar? Entonces, lo importante de este video, la parte esta, como este gran científico y este otro que viene acá, que se llama Rupert Sheldrake, que es bioquímico y biólogo británico, que es el creador de la resonancia mórfica, o sea, de los modelos morfogenéticos, ¿verdad? Él estudió en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Entonces, este doctor también tiene varios libros que están en el español. Aquí hay algunos de ellos. Caminos para ir al más allá, Ciencia y prácticas espirituales, El espejismo de la ciencia, Una nueva ciencia de la vida, donde habla de los campos morfogenéticos y la mente extendida. Entonces, escuchen este video de lo que él dice. How is possible that the movement of the stars can be related
Well, in general, I think that we live in a living universe, you know, and there's within academic philosophy at the moment, there's a big rise of panpsychism, the idea of consciousness in nature, even in electrons and atoms. This 20 years ago would have been a very fringe view. It's now become increasingly mainstream within neuroscience and within philosophy of mind, at least in the English-speaking world. So there's now a serious debate about this, and it's partly because people are recognizing the limitations of dogmatic materialism. Dogmatic materialism says the mind's nothing but unconscious matter. So then how do you explain the fact we're conscious? So some materialist philosophers say, well, we're not conscious, it's an illusion, so there's nothing to explain. But that's pretty unconvincing. It causes the hard problem of consciousness. And that's why they're saying, well, maybe if everything's a bit conscious, atoms and electrons and cells, then our consciousness isn't such a hard problem after all. That's the reason for the rise of panpsychism. But if you think it through, then it suggests that not only self-organizing systems smaller than us, but self-organized systems larger than us are likely to be conscious as well, the whole Earth, Gaia, and the Sun. And I think that the Sun, the entire solar system, is like an organism. It's which has its own mind, and so this is simply a part of the holistic view of nature. And then the solar system is like a cell in the body of the galaxy. The galaxy is an even bigger organism in which stars and solar systems are like cells in the body of the galaxy. And then galaxies come in clusters of galaxies, which are like superorganisms. And then everything's ultimately within the whole cosmos, which is like the ultimate organism containing all other organisms. Now, this was, of course, a very common view in the ancient world. We find something like this in the Platonic and the Neoplatonic traditions. And we find similar things in other cultures. The idea we live in a living world made up of different levels of organization. I think this is the most correct and view of nature. It makes total sense. It's what we see, it's the way things are. They exist in these different levels of organization. And I think there's no reason to suppose that these levels of organization are not conscious, and the whole universe may have a mind, the whole galaxy, a galactic mind, the solar system, a solar mind. And then the planets, Gaia is a living planet. The Gaia hypothesis is even part of science now, to treat the Earth as a living organism. Bueno, ustedes ven acá al doctor Rupert Sheldrake, que todo es un universo vivo, que formamos parte de una mente universal. Entonces, por eso, Kardec en el libro de los espíritus, en el capítulo primero, la primera pregunta que él hace, ¿qué es Dios? ¿O quién es Dios? Y los espíritus superiores responden, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Ya, los grandes científicos y astrónomos lo han dicho, como James, dice, vivimos dentro de una inteligencia suprema. El universo es un pensamiento del creador hecho realidad. Ya lo dicen grandes científicos, el mismo Einstein también. Entonces, mírense acá el doctor Ken Wilber, que fue, si ustedes han leído a Juana de Angelis, en su libro lo nombra, porque él fue uno de los que aglutinó a todos estos grupos, médicos y psiquiatras como Maslow, como Grof. Ellos se reunieron con el doctor Charles Starr en California. Ya, entonces, Ken Wilber todavía está vivo y ha sido uno de los pilares de la psicología transpersonal y es uno de los pensadores más influyentes. Entonces, él nos dice en la introducción de este libro llamado El paradigma holográfico, una exploración en las fronteras de la ciencia, donde ustedes encuentran capítulos firmados por él mismo, por el gran físico cuántico David Bohm, del neurólogo Carl Pribram, también de Annie Ferguson, que también
es una física cuántica, es una bióloga, de Frillo Capra. Entonces, miren ustedes este gran libro donde el Ken Wilber dice en la introducción en la página 11. Mi punto de vista es, ya estemos de acuerdo o no, hay una conclusión. La nueva ciencia requiere espíritu o deja un amplio espacio para el espíritu. En cualquier caso, la ciencia moderna ya no niega el espíritu. Entonces, nosotros sabemos los famosos paradigmas de Kuhn, ¿verdad? Y él dice, la respuesta normal a la pregunta, ¿cree usted en el espíritu? Antes los científicos le daba pena decir, decían no, yo soy científico. Pero hoy ya muchos ya responden, claro que creo en el espíritu, yo soy científico. Mírense cómo está cambiando las cosas ya. Mírense cómo está cambiando las cosas. Entonces, ya hay cantidades de investigadores diciendo lo que dice aquí el doctor Grof en este video cortico. Que la espiritualidad, o sea, reconocer el espíritu, saber que somos espíritu, investigar las enfermedades como enfermedades del espíritu, e introducir la espiritualidad y nos lleva a transformar la conciencia de que somos seres humanos, que somos seres integrados en un todo y que lo que nos pasa a nosotros le pasa al vecino, lo que hagamos con los animales nos va a repercutir en nuestra salud. Eso es ser lo que hoy se llama la espiritualidad. Aceptar que somos espíritu y que el universo está manejado por la psiquis. Entonces, mírense, en una entrevista, él sacó a relucir esa pequeña frase. Y en este libro, que ya lo hemos mencionado anteriormente, que se llama Más allá del cerebro, ¿verdad? Nosotros llegamos a... en este tenemos aquí al doctor Harman. Aquí Willis Harman, lo ven aquí. Entonces, el doctor Harman, ingeniero eléctrico de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Washington, él, como muchos otros, estos investigadores que estamos hoy trayendo a colación, se convenció que en el occidente había una crisis espiritual y moral y que venía todo por consecuencia de la era industrial y toda la parte esa de la revolución industrial, financiera, económica. Mientras más trabaja, más produce y más gana y más eres feliz. O sea, un macro problema mundial. ¿Por qué? Porque no es importante, ahí vino las industrias, el daño de la ecología, los humos, el daño de los mares. Lo importante era producir y producir y producir y producir oro y lo demás no importaba. De ahí vino la teoría, como dijo el doctor Rupert Sheldrake, Gaia. La Gaia es la palabra griega de la tierra que es un organismo vivo. Entonces, tenemos que, como dice aquí el doctor Will Harman, tenemos que prestar atención a una exploración interior, a lo que dice Juana, el autodescubrimiento. Descubrir que somos espíritu. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se conoce como filosofía perenne. Entonces, acá manda que todo es materia, que esa materia no es consciente. Y en el otro extremo es aceptar al espíritu o la divinidad. Entonces, la filosofía perenne defiende que todos podemos crecer y desarrollarnos hasta el espíritu. O sea, en la búsqueda de ese reino de los cielos que Jesús dijo, que es el encuentro con la divinidad. ¿Ya? Entonces, la materia está inmersa en un universo vivo y que lo domina la psique y el espíritu. ¿Ya? Entonces, ya ese periodo de la historia ya pasó. ¿Ya? Entonces, como podían predecir, por ejemplo, predecir lluvia, predecir el lanzamiento de cohetes, predecir los eclipses, predecir los planetas cuando se alineaban,
mandar una nave al encuentro de Júpiter y llegar entonces creían que esa predicción podía conducir a comprender la totalidad. ¿No? Vino la física cuántica y nos mostró que hay un universo ahí que está allí invisible, microscópico y que se maneja con otras leyes. Entonces, y miren lo que termina el doctor Hartman diciendo. Hay que conservar la apertura de la mente. ¿Ya? Y validarlo. Que es lo que hoy estamos haciendo con la doctrina espírita. Validarlo y mostrar estas investigaciones que cuando Kardec nos dijo, el espiritismo va a par con la ciencia. Cuando la ciencia demuestre algo y estamos equivocados, lo consideraremos y pondremos las investigaciones de la ciencia. Pero en nada se ha equivocado la doctrina de los espíritus. Eso sí, aquí lo pone él, evitar el sacerdocio científico. O sea, ¿qué es evitar el sacerdocio científico? Eso. Permitir la mente abierta, revisar. Y si me equivoqué, volver y decir los nuevos paradigmas que están modelando este universo y que se va descubriendo poco a poco. Por eso traemos aquí un pequeño, empezamos un poquito la parte de la película Voz a mostrarnos una de las maneras en las cuales estamos demostrando la ciencia médica está dando un aval, una mano a todo esto de las investigaciones de la conciencia. Y la película Ghost, que muchos conocen, que se llamó Ghost, quiere decir fantasma, pero le decían Más allá del amor. De esta aquí están los Demi Moore, Whoopi Goldberg, todos estos ganadores del premio Oscar. Aquí vemos cuando él ya está aquí en espíritu, que ya está, pasó al mundo espiritual y su cuerpo es llevado allá a la clínica para ver si lo reanimaban, pero no se pudo. Ahí está su esposa Demi Moore, muy triste. Y él ya como espíritu camina en la sala de emergencia. Bueno, ustedes vieron allí como Patrick Weiss allí entra en la emergencia y ve ya con el ojo del espíritu, ve cuando sale otro espíritu de ese cuerpo físico que ya terminó su recorrido por el mundo carnal. Entonces, ¿qué nos dice esta diapositiva? Que hoy la medicina de cuidados intensivos, con la neurología y la medicina cardiovascular, nos está mostrando que la vida sí existe más allá del cuerpo físico. Ya. Y que la memoria
no es del cerebro, sino la memoria es extracerebral. Entonces, hay algunos facultativos más reconocidos. Yo he puesto aquí al doctor Moody, a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, doctor Ryan, Michael Sabon, que es un cardiólogo, Pim Van Lommel, cardiólogo holandés, el doctor Sam Parnia, que trabaja en Nueva York, el doctor Jeffrey Loms, que es oncólogo, el doctor Melville Moss, que es un pediatra. En Colombia tenemos a la doctora Elsa Lucía Arango y el doctor Evan Alexander de Estados Unidos. Entonces, para hacer un pequeño recorderis de esto, nosotros, todos los investigadores de la experiencia cercana a la muerte han tenido o han llegado a la conclusión que pueden aparecer 12 elementos siguientes en cada una de estas experiencias a la muerte. La conciencia se separa del cuerpo físico, se agudizan los sentidos, sentimientos intensos, se puede pasar por un túnel, se encuentra con una luz brillante, se pueden encontrar con parientes que ya han fallecido antes, se altera el tiempo y el espacio, se puede encontrar con planos celestiales, como dijo Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Se puede tener aprendizaje de conocimientos especiales, se encuentra con un límite o barrera que muchas veces se le dice, no pases de este río o de esta baranda porque ya no puedes regresar al cuerpo físico. ¿Ya? Y que se puede, en algunos casos le dan la oportunidad de decidir voluntariamente de quedarse o en el mundo espiritual o regresar. Pero aquí tengo en mayúscula el punto 9, que es la revisión vital. O sea, esta revisión vital nos habla de una conciencia después de la muerte. Ya. Y ese punto, la revisión vital, ya lo habló en el capítulo 1 del libro Acción y Reacción de Chico Javier con André Luis, que nos dice, Hilario hablaba, si las almas encarnadas pudiesen morir en el cuerpo algunos días al año, no por el sueño físico, sino con plena conciencia de la vida que les espera. Estas son las manifestaciones de las experiencias cercanas a la muerte que se están presentando bastante. ¿Por qué? Porque como se ha progresado en la reanimación, o sea, del momento en que llegan personas por un accidente o por un infarto, cualquiera que haya muerto en los grandes hospitales, sobre todo en los mundos, los países de mayor tecnología como Inglaterra, Estados Unidos, logran traer con más frecuencia estos seres del más allá para acá. Entonces, aquí está el resumido, lo que ya leímos, lo que se puede encontrar, pero nos llevamos la sorpresa estudiando los libros de León Denis, que el gran enigma, Dios, el gran enigma, él nos dice en el capítulo 6, que habla de leyes universales, nos dice, mírense que este libro fue el doctor León Denis, donde dejó este libro y empezando el siglo XX, en 1900. Y allí ya decía que por la revelación de los espíritus, la ley de justicia se ha mostrado. Cuando estudiamos la vida futura, cuando el alma está ahí ya en el limbo, franqueando la muerte, para despertar en el mundo de los espíritus, se desarrolla ante su vista el cuadro de su vida pasada. O sea, cinematográficamente, nosotros reembobinamos nuestra película y nos vemos completamente. Y vemos cómo se refleja todo lo que hicimos en la vida. Y cosas buenas, malas. O sea, somos acusados o glorificados. Nos vemos obligados, es nuestra propia conciencia que nos revisa. ¿Ya? Entonces, nos contemplamos a nosotros mismos para reconocerse como hicimos actos buenos o para sufrir. Pero esto nos ayuda a prepararnos para otra vida de progreso o de reparación. Por eso que al revisarnos nosotros, como una película que se rebobina, que se echa hacia atrás, nosotros, ahí puede venir el remordimiento, la vergüenza y el sufrimiento. Entonces, mírese usted que León Denis ya decía esto en sus libros. Entonces, en ese capítulo 6, el gran enigma, refiriéndose a Dios y el universo, la ley de justicia, que es la que siempre Jesús nos habla,
¿verdad? Cuando él decía las leyes de Dios, amar a Dios y al prójimo y todo eso, que la ley de justicia actúa por sí misma, sin tribunal y sin juicio, donde no se escapa ninguno de nuestros santos. ¿Qué nos muestra eso? Que hay una inteligencia directora del mundo moral, viviente, razón consciente, fuente de la vida, de luz y de toda perfección. Y este espíritu de justicia es el instrumento más admirable en la cual la causa suprema, ese Dios, esa inteligencia suprema, lleva todo al orden y a la armonía, para que sus hijos, ellos mismos, se revisen y se den cuenta de lo que han hecho para regenerarse moralmente. Entonces, eso es lo que estos investigadores hoy, como el doctor Alexander, que ustedes ven aquí, y que salió en la primera página de Newsweek, aquí, El cielo es real, estudió química en la Universidad Carolina del Norte, medicina en la Universidad Duke, se especializó en la Universidad de Harvard, se especializó como neurocirujano en la Universidad de Newcastle, en Inglaterra, y profesor de cirugía de la Universidad de Harvard. Entonces, este doctor, que vivió una experiencia, él mismo, experiencia cercana a la muerte, que ya lo hemos tratado en otras conferencias, ya, él vive esta experiencia tuvo más de 8 días en coma por una meningitis, ya, y entonces él estuvo en Bogotá hablándonos de la revisión vital. Y darnos cuenta y recordar que el amor infinito, divino, celestial, que es parte de nuestra conciencia, se puede manifestar porque la mejor forma de traer ese amor a nosotros es ser un canal, permitir que ese amor fluya a través de nosotros a nuestros seres, a los que están alrededor de nosotros, para manifestar amor y compasión, para manifestar perdón, aceptación, misericordia. Así es que obtenemos una ascendencia más libre hacia el divino, hacia ese núcleo, pero Dios nos da ese libre albedrío para enseñarnos lecciones el uno al otro, con esa libertad de escoger otras cosas. Podemos ser egoístas, podemos causar dolor y sufrimiento a los demás, y así aprendemos las lecciones. Si no corregimos las cosas en esta vida por las transgresiones y los males que hemos entregado a los demás, entonces tenemos que entrar a repasar y a entender la vida. Y dicen que la vida pasa frente a nuestros ojos rápidamente. No es un concepto nuevo. De hecho, eso es la literatura temprana de esas experiencias hace miles de años, y hasta en los libros de Platón vemos un soldado de Armenia que murió en batalla, estaba en su funeral, y antes de enterrarlo volvió a vida, y él habló de cómo había pasado su vida delante de sus ojos, y que él entendió que lo único que importaba era el amor, y eso es lo que aprendió al otro lado. Y cuando entramos a este repaso de la vida, tenemos que sentir el residuo de ese dolor y ese sufrimiento que le causamos a los demás, aún mediante nuestros pensamientos, no solamente mediante nuestras acciones. Tenemos que sentir el dolor y el sufrimiento que hemos causado por parte. Entonces, mírense ustedes acá, como el doctor Eben Alexander, que estuvo acá en abril de 2015 en Bogotá, y nos habló de su experiencia de cercana a la muerte, donde él mismo, después de un cuadro de meningitis, ya cuando le iban a quitar los aparatos por autorización de su esposa, él regresa. Y se ha convertido en un gran científico, demostrando las experiencias cercanas a la muerte, donde él mismo nos dice que la memoria es extracerebral, que la memoria es del espíritu, que existe una vida después de la muerte. Entonces, este gran médico, en el Anuario Espírita del 2013, ustedes lo van a leer allí, ¿verdad? Donde el cielo es real. Entonces, aquí en el Anuario Espírita del 2013 pueden encontrar un artículo del doctor Eben Alexander. Cuando estuvo acá, en 2015 también hubo literatura, pero ya en el 2013 el periódico El Tiempo
también sacó una entrevista con el doctor Evan Alexander en Nueva York. Entonces aquí lo ven ustedes, doctor Evan Alexander, el neurocirujano que estuvo en coma durante 7 días. Y este libro que se llama La Prueba del Cielo todavía está bestseller, lo consigue en cualquier librería. Entonces, aquí, aquí hay un pequeño resumen. La experiencia que vivió el doctor en 2008, el 10 de noviembre. Él explica ahí cómo vivió la experiencia cercana a la muerte. My first awareness deep inside of coma was one in which I had no words, I had no language. I did not remember anything of my life on earth. I knew nothing of humans, nothing of earth or this universe. Meningitis had completely wiped out any notions of my human identity or existence. And then it was as if there was a summer breeze, a perfect summer wind blowing through. And even though the whole scene remained the same, my awareness of it changed completely. And I was out in this void, infinite, cold black, with an orb of light, and with that warm, divine presence. This was where I could stay. I think that I would know already just about everything there was to know about consciousness, being an active neurosurgeon. And I lived totally by science and what science had to say about reality. I thought at best maybe I had an Einsteinian view that there might be some powerful creative God, but not one who had enough time to worry about me. And of course, my near-death experience changed that entirely. So much of what I saw on my journey showed me how primitive our science is and our human understanding, and that in fact it will never be able to weigh in one way or the other on the existence of that divine created being. And yet I fully understand the meaning of unconditional love and the intensity and the personal nature of that deity is that divine spark within each and every one of us. Mírense aquí ustedes esta experiencia tan relevante que vive el doctor Evan Alexander, y donde él ya tiene 3 libros. Ya tiene 3 libros. La geografía del cielo, el primero que acabamos de ver, la prueba del cielo, y ya sacó uno que ya está en español, que se llama de la conciencia. Espérense un momentico y lo traigo. Ya la conferencia va a terminar a las 8 porque vamos a hacer una tercera parte porque hay todavía un material que se lleva unos minutos más. Entonces, el libro último del doctor Evan Alexander se llama La conciencia infinita. Ya está en español, lo pueden conseguir. Y aquí nos dice, el viaje de un neurocirujano al corazón del universo consciente. Lo que dice Rupert Sheldrake y todos estos grandes modernos sacerdotes científicos. El universo es vivo, el universo es amor. Lo vivió el doctor Alexander. El amor incondicional que nos espera a todos, de un Padre Creador que, como Jesús nos lo dijo en Juan 17, hay un Padre misericordioso y bueno, y yo soy el Mesías. O sea, Jesús es la puerta a ese universo consciente, a ese universo amoroso, a ese universo vivo. Entonces, estos grandes sacerdotes de hoy nos están mostrando la realidad de los grandes místicos, y a través de toda la historia del ser humano, grandes civilizaciones
que han conocido el Espíritu por su experiencia de meditación y de otras más, en la cual nos dijeron y que hoy los grandes sacerdotes de hoy nos los están corroborando. Entonces, como hay bastante material, vamos, ya sí haremos la tercera parte de Conciencia Más Allá de la Vida para el mes de noviembre. Entonces, aquí terminamos la segunda parte para dejar al doctor Peter Fenwick, que es otro neuropsiquiatra y neurofisiólogo de Inglaterra, con grande experiencia y que también tiene libros en español. Entonces, Abel, dejamos Bien, aquí. así es. Para- Gracias. Gracias, Mañe, por esta presentación, esta cantidad de material que realmente nos deja convencidos de que la ciencia está demostrando los postulados de la doctrina espírita y, como decías tú, de los grandes inspirados, de los grandes místicos, de los grandes enviados de Dios acá a la tierra, nos los está hoy demostrando la ciencia, la conciencia más allá de la vida material y física. No sé, yo creo que como tú también te extiendes en la respuesta, dejaríamos una pregunta solamente y entonces parece que Nancy quiere preguntar algo. Nancy. Gracias, buenas noches. Pues un placer escucharlo, doctor Barbo. Siempre todos estos temas son muy apasionantes. Y me parece coincidencial que ahorita en este momento se está hablando ya, como decía el doctor Barbo, muy conscientemente y ya como resultado de las investigaciones de la ciencia, de la psicología transpersonal, la importancia de ser consciente de sus actos, nos lo propone igualmente Joana de Ande. Entonces, me pareció, la verdad me ha impactado porque precisamente la conferencia que yo dicté el sábado, pues estaba relacionado con la conciencia y la conciencia espiritual. Entonces, todo esto lo que dice que es importante para nosotros, que ya no es de creer, sino de estar seguros de este conocimiento que nos amplía cada vez más y la confirmación de la propuesta, como decía Benito, de la doctrina espírita. Miren en qué momento se planteó y hasta ahora la ciencia realmente le está dando la importancia que requiere y la confirmación y comprobación de que todos estos principios, conocimientos, conceptos, los estamos llevando cada vez con mayor aclaración para mayor comprensión de nuestra condición de seres encarnados. Entonces, muchísimas gracias, la verdad, quedo muy complacida. Espero la grabación para volverla a escuchar porque es mucho el material, muchísimo el material para uno alcanzar a captar toda la información. Pero mil gracias, muy amable por toda esa información. Gracias, Nancy. Hay otra pregunta. Daniela Quintero. Adelante, Daniela. Daniela. Ella es una doctora. Daniela Quintero, la doctora Daniela. Tienes la mano alzada, pero no se oye la voz. Sí, ahí levantó la mano. O de pronto Bueno, sería aquí, mira el chat. En el chat. Hola, doctor, buenas noches. No, accidentalmente alcé la mano, pero no. Bueno. Disculpe, pero muy interesante la charla, muy interesante la charla. Muchas gracias por la invitación. Invitada en la página de Barranquilla Espiritual está la primera parte, está la segunda y en noviembre haremos, Dios mediante, la tercera parte final. Ok. Ana Fernández. Hola. Buenas noches, Hola. Ana Rebeca. Hola, ¿no me escuchan? Sí, Ana Rebeca, estamos escuchándote. Bueno. Y chévere, me gustó la charla. Interesante, muy bien argumentada. Felicitaciones. Bueno, gracias por tus aseveraciones, por tu acompañamiento y te invito a que nos acompañes en la parte final. Bueno, claro. Entonces, como yo quería antes de cerrar a todos, perdóname,
Abel que utilice este canal de Fusenda. Para mañana en la AME, Asociación Médico Espírita, como mencionó Abel, yo soy el vicepresidente, tengo una conferencia en la AME Espírita que se pueden conectar ahí a través de Facebook. Dios, la gran búsqueda. O sea que invito a todos a que nos acompañen mañana a las 7 de la noche. Dios, la gran búsqueda. Bien, Maña, entonces haznos la oración final, por favor. Bueno, entonces